Muy buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Contentos, me imagino, ¿sí? Bueno, hoy día vamos a compartir la parábola que está en el libro de Lucas, en el capítulo 11, versículo 33 al 36. Ya, para nuestra meditación tenemos esta parábola que necesitamos revisarla a la luz de todo el capítulo 11, así que vamos a tener ahí la Biblia abierta en el capítulo 11. Dice así: nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar escondido, ni debajo de un cajón, sino en alto para que los que entran tengan luz. Tus ojos son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si son malos, tu cuerpo estará en la oscuridad. Ten cuidado, que es una advertencia, de que la luz que hay en ti no resulte oscuridad. Pues si todo el cuerpo tiene luz y no hay en él ninguna oscuridad, lo verás todo claramente, como cuando la lámpara te alumbra con su luz. Amén. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Que el Señor los ilumine a entender la palabra. Podemos volver a casa. Mire, atrás en la caseta están celebrando los hermanos. Por favor, acompáñeme en una miradita al capítulo 11 del libro de Lucas, porque a diferencia de las parábolas que hemos visto anteriormente, ¿cierto? La del sembrador, la semilla, el tesoro escondido, a diferencia de las otras parábolas donde está la parábola y después viene otra parábola y en algunos casos posteriormente viene una interpretación de la palabra que surge de los labios de Jesús, a diferencia de las demás, acá tenemos una parábola distinta porque la interpretación de la parábola está en el contexto del capítulo 11 del libro de Lucas. No podríamos entenderla. Si usted aísla la parábola de todo el contexto del capítulo 11, no la entenderíamos, porque incluso esta es una de las parábolas que está considerada de las más complejas de entender. Pareciera simple, pero es compleja de entender. La única manera de entenderla es entenderla a la luz de todo el capítulo 11, que yo quiero invitarles a revisar, que es muy interesante porque cuando uno se acerca al capítulo 11, y por favor su Biblia la tiene ahí usted abierta en el capítulo 11, uno solo al mirar los títulos se va encontrando que hay una accionar de Jesús. Jesús está haciendo cosas. Las cosas que hace Jesús son las cosas del reino, las que Isaías declara que viene a dar libertad a los cautivos, viene a dar vista a los ciegos, viene a establecer el reino. Lo que está haciendo Jesús es lo que Él entiende como misión para poder sacar a su pueblo de la esclavitud, de la oscuridad, de las tinieblas. Por lo tanto, cuando uno lee el capítulo 11, se va dando cuenta que entre los discípulos de Jesús y la multitud que está compuesta no solo de personas, sino de fariseos, de intérpretes de la ley y de los escribas, existe un abismo totalmente grande. Por un lado, en el capítulo 11, versículos 1 y 2, nos damos cuenta que los discípulos le dicen al Jesús: Señor, enséñanos a orar. O sea, los discípulos dispuestos a recibir la instrucción de su maestro porque entienden que Él es el Mesías y quieren aprender a orar. Pero por otro lado, nosotros nos damos cuenta en el capítulo 11, versículo 16, que habían otros que demandaban señales del cielo. No bastaba que Jesús hiciera la obra que ellos estaban viendo, sino que además de la sanidad, además de la instrucción y además de la liberación de demonios que vemos en el capítulo 11, para los fariseos y maestros de la ley no era suficiente y le dicen: a pesar de esto, Señor, muéstranos señales del cielo. Me parece a mí que ahí está como de alguna manera
la construcción de la parábola. ¿Por qué? Porque cuando uno se acerca a este capítulo, Jesús está haciendo obras que tienen relación con la instalación del reino de Dios. Estar con los pobres, traer esperanza a los afligidos, liberar a las personas, traer instrucción a las personas. Tanto así que cuando Jesús sana a una persona que tiene un espíritu inmundo, un espíritu demoníaco, inmediatamente en el versículo 15 del capítulo 11, los que escuchaban, los escribas, y dice, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. O sea, no podían ver en las obras de Jesús las señales del cielo. ¿Se entiende? Mire qué interesante. Cuando uno revisa el capítulo 1, no solo Jesús responde a la pregunta o a la necesidad de los discípulos, enséñanos a orar, sino que Jesús también le dice que el Padre Celestial está dispuesto a compartir con ellos las cosas del reino. Porque le hace la pregunta, ¿cómo un padre que si un hijo le pide pan, le entregará una piedra? Porque de alguna manera lo que viene a entregar Jesús a la multitud es mostrar la luz del reino de Dios. Jesús es la luz del reino de Dios. Jesús es la luz que ilumina a todo ser humano. Juan lo presenta así, Jesús, la luz del mundo. Cuando Jesús se presenta como el Hijo de Dios y desarrolla estas obras en beneficio de las personas, hay un grupo, y entre ellos la multitud, como dije, fariseos y maestros de la ley, hay un grupo que no puede entender que las obras de Jesús son obras de Dios. Que no pueden comprender que las obras que está haciendo Jesús es la manifestación del reino de Dios en la tierra. Por eso cuando en el versículo 15 nos damos cuenta que estos personajes que están ahí rodeando e involucrados en la multitud dicen por Belcebú echa fuera demonios. No es por Dios. ¿Se ha dado cuenta que por lo general cuando hay una obra de Dios, cuando el reino se manifiesta, existe la tentación de llamar a todo satánico y diabólico? Y esto es muy interesante, porque Jesús, al construir la parábola o al de alguna manera desarrollar la parábola, está considerando estos aspectos, la dureza, la incredulidad, el juicio apresurado de los escribas y el juicio apresurado de los maestros de la ley, porque aun cuando están viendo las señales del reino de Dios en la persona de Jesús, no son capaces de ver a Dios en medio de esas señales. Tanto así, hermanos queridos, que en el versículo 29 del capítulo 11 al versículo 32, que ustedes tienen en su Biblia también, Jesús, para poder defender su obra y tener una respuesta a estos fariseos, intérpretes de la ley, les da un ejemplo muy claro. Menciona a la gente de Nínive que recibieron a Jonás como la señal de Dios para que ellos pudieran alcanzar el perdón de Dios. Y menciona además en el versículo 31 la reina del sur que se levanta y va donde Salomón para escuchar el consejo de Salomón, porque ve en Salomón la señal que Dios está con Salomón. Y esto es muy interesante, porque lo que está diciendo Jesús es que los de Nínive y la reina del sur tenían una actitud totalmente distinta para recibir la señal de Dios. Me explico, que tanto los ciudadanos de Nínive como la reina del sur que visitó a Salomón tenían mayor apertura a escuchar el mensaje del Señor que ellos mismos que conocían la ley y conocían a Dios. Que en otras palabras, aún se los enrostra en su rostro diciendo, aún los ciudadanos de Nínive y la reina del sur va a hacer juicio en el juicio final sobre ustedes por incrédulos. Qué interesante esto. Permítame decir en una frase esto. Conocer la Biblia y conocer a Dios no nos garantiza que miremos siempre el reino de Dios con buenos ojos. Me explico. ¿Quién más que los fariseos? ¿Quién más que los escribas y maestros de la ley conocían la Torá?
conocían la letra, pero no es suficiente conocer la letra. Fíjese que para ellos no era suficiente las señales que hacía Jesús. Ellos querían y demandaban, según el versículo 15, demandaban más señales, señales del cielo, milagros poderosos. Si se pudiera repetir lo del Mar Rojo, a lo mejor recién ahí ellos creerían en el Mesías. Pero es muy interesante esto, ¿eh? Fíjese que aún los que vieron la cruce del Mar Rojo y vieron el mar abierto, aún fueron una generación incrédula. Eso habla de algo. Los milagros y las señales no son garantía de que la gente siga a Jesús. Y quiero explicarlo esto, hermanos queridos, porque el gran problema que tenemos acá en el capítulo 11 no es un problema de no aceptar las señales y la obra de Jesús, son los prejuicios con los que se plantean los fariseos y maestros de la ley. Los prejuicios que los tienen controlados, el legalismo excesivo. No son capaces de ver en el mismo Jesús las señales del cielo. Mire qué interesante. Jesús aplaude a los de Nínive y aplaude a la reina del sur y dice, ellos fueron distintos, sin conocer a Dios, pudieron ver a Dios en la señal de Jonás y en la señal de Salomón. Es ahí donde encontramos nuestra parábola. Es ahí donde encontramos cómo lo grafica el Señor, cómo se los enrostra el Señor a estos intérpretes de la ley, cuando dice, nadie que pone en oculto la luz encendida, ni debajo de un almud, sino el candelero, para que los que entran vean la luz. ¿Qué significa esto? Jesús les enrostra a estos intérpretes de la ley y fariseos que lejos de querer elevar la luz que Él trae para la gente, para liberar a los que están afligidos, lejos de levantar el candelabro para que lo vean otros, lo único que quieren es tapar esa luz. Quieren que otros sean impedidos en acercarse al Mesías, sean impedidos en conocer que Jesucristo es el Señor liberador, el Señor que viene a traer paz, que viene a traer buenas nuevas. Son impedidos la multitud de escuchar. La multitud tenía miedo. Recuerden ustedes que muchos que estaban cerca de Jesús tenían miedo al mundo religioso, fariseo y los escribas. Tenían miedo porque ellos no permitían que se acercaran a la luz que Jesús traía. Mire por favor conmigo el versículo 52. Cuando la actitud de oscuridad está en el ser humano, especialmente en aquellos que conocen la luz. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedís. O sea, ustedes mismos son piedra de tropiezo para que la gente crea que estas señales que yo hago son suficientes. Y aquí hay algo muy interesante. Cuidado cuando, aparte de todo lo que vemos del Señor en nuestras vidas, aún somos incrédulos y no valoramos lo que ya tenemos. En el sínodo pastoral, uno de los pastores de nuestra iglesia, Pastor Álvaro de la primera iglesia de Temuco, nos dio una reflexión que me golpeó. Y habló a los pastores diciendo, los pastores debemos recuperar la alegría del ministerio. Y después agregó, y debemos ser agradecidos. Y yo dije, pero si yo soy agradecido. Pero no. Terminó diciendo, ¿cuántas veces nos quejamos ante Dios que este hermano acá, que este hermano allá? ¿Cuántas veces nos quejamos de la iglesia y no somos capaces de ver lo que Dios está haciendo en medio de su iglesia? Porque a veces nuestra mirada no es la mirada correcta. Y reaccioné y dije, es verdad, ¿cuántos de nosotros hemos dejado ver las señales que ya están en medio de la iglesia, personalmente en nosotros? Cuando tenemos vida, cuando tenemos salud, cuando tenemos a nuestro alrededor personas que nos quieren, cuando nos podemos congregar, ¿no son suficientes aquellas señales? Pero no. A veces nuestra mirada tan fatalista de las situaciones
tan egoístas nos pueden llevar a ver siempre las cosas mal. Usted ha escuchado ese dicho, ¿cómo estás? Bien, pero se me va a pasar. ¿Ha escuchado ese otro dicho que dice, oye, no te cases porque cuando te cases, mira, vas a sufrir? Y lejos de llevar buenas noticias, lo que hacemos es llevar malas noticias. Recuerden que la palabra del Señor dice que nosotros somos hijos de luz. Si por nuestros ojos hemos sido iluminados por la gracia de Jesucristo y su amor, lo que debe estar en nosotros es luz. Pero puede ser que a veces miremos las cosas tan negativamente que lo que tengamos en nuestra vida es tiniebla, oscuridad. Todo lo vemos mal. Hay un dicho que el pastor Soto Jaime lo recordó, el pastor Jaime Soto. No el Soto del cual voy a hablar un ratito más. Un dicho popular: el que ríe el viernes llorará el domingo. Esta mirada fatalista, que no podemos ser felices por mucho tiempo, que siempre tenemos que mirar todo negativo. Vemos la televisión, estamos mal. Vamos a la iglesia, estamos mal. Vemos todo con ojos de una sensación casi diabólica. Todo es diabólico. Vemos dibujos animados, es diabólico. Mire, el Tony Jerry le va a pegar con un martillo, ese es satánico. Se me cayó el carnet, pero bueno, no importa. Vemos películas, vemos políticos y todos los vemos satánicos, con ojos de oscuridad. Es exactamente lo que hacían los fariseos e intérpretes de la ley. Todos lo veían como algo del diablo. No, el endemoniado, la sanidad del endemoniado no es obra de Dios, es obra de Belcebú. Y Jesús les dice, oye, pero qué mayor señal de que la luz ha llegado a resplandecer para los oprimidos que la que estoy dando. ¿Por qué necesitan más que esto? Aprendan de los ciudadanos de Nínive y aprendan de la reina del sur, que aún sin conocer a Dios, tuvieron una actitud distinta ante las señales que recibieron. Efectivamente, hermanos queridos, hay señales de Dios que están siempre presentes a nuestro alrededor, pero no las vemos simplemente porque nuestros ojos o nuestro ser a veces se mantiene en oscuridad, porque no queremos dejar que la ley de la luz, ¿cuál es la ley de la luz que ilumina todo el ser? Cambie aún nuestros pensamientos. No podemos andar por el mundo viendo todas las cosas de manera diabólica. ¿Saben ustedes que uno se pregunta sinceramente cuando un pastor en televisión se atreve a pisotear una bandera, por más que no le guste, la pisotea y habla en contra de personas, y uno se pregunta, ¿en qué glorifica a Dios eso? ¿Dónde está la luz de Dios ahí? Hace un tiempo escuchábamos a una abogada en un foro, también en Temuco, en el sínodo pastoral, sobre las leyes y las leyes y las leyes. ¿Sabe? Mandó al infierno a todos los políticos, pastores e iglesias, los subió al infierno, los bajó del infierno, los subió al cielo, los mandó al... O sea, todo era un drama negativo, todo era perverso, todo era una construcción satánica que no sé por qué nos sorprendemos y sabemos que los últimos tiempos no serán buenos, la Biblia así lo dice. No somos capaces de ver hoy día en pequeñas cosas las señales de Jesús. Porque el próximo viernes vamos a entregar ropa abrigada para los extranjeros y aquellos que necesiten abrigarse. Y muchos dirán, no, esto es pura religión. No son capaces de ver en eso el reino de Dios.
Si el reino de Dios es más de aquellas señales que hacemos, Dios está en todo lugar haciendo cosas que nosotros a veces no tenemos idea de lo que está haciendo. Pero los fariseos no podían ver las señales de Jesucristo como señales de Dios. Mire, por favor, acompáñeme en el relato. Fruto de esa mirada oscura de los fariseos e intérpretes de la ley, fruto de esa mirada arrogante, hipócrita, legalista de los fariseos e intérpretes de la ley, Jesús tiene un diálogo con ellos a partir del versículo 37 del capítulo 11. Cuando ellos, ahí en el versículo 38, se dieron cuenta que Jesús entra a la casa de un fariseo, se sienta a la mesa y se pasa por alto un ritual. ¿Cuál era el ritual? Lavarse las manos y los pies. Y se sienta a la mesa Jesús, léalo en su Biblia ahí en el capítulo 11, 37, 38, y los fariseos dicen, este no se lavó las manos, este no siguió el ritual externo. Y Jesús le dice, oye, pero paren un poquito, lo que está fuera del vaso ustedes lo lavan y lo limpian y lo del plato, pero no son capaces de limpiarse en su interior. Más importante que limpiar el plato y el vaso para purificarlo, más importante es limpiar la maldad, el pensamiento entenebrecido que está en el interior de ustedes. Versículo 45 del capítulo 11. Respondió uno de los intérpretes de la ley y dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y Jesús le responde, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, como vosotros ni aún con un dedo las tocáis. O sea, tan entenebrecidos están en su pensamiento y en su corazón que no son capaces de aliviar la carga de las personas, porque todo lo ven con prejuicio. Por eso cuando la Biblia dice en el versículo 34, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también todo tu cuerpo está en tinieblas. Permítanme terminar con algunas observaciones finales. Queridos hermanos, hay alguna advertencia en el pasaje, en el capítulo 11, versículo 36. Así pues, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna en tinieblas, será todo iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Sabe cuál era el problema de los fariseos? Es que lejos de alumbrar la vida de las personas que necesitaban de Jesús, impedían que las personas se acercaran a Jesús. ¿Por qué la impedían? Porque su mirada de las señales que él hacía era una mirada de prejuicio, llena de odio y de incredulidad. Incluso me atrevo a decir que salían del anonimato. ¿Por qué? O llegaban al anonimato, porque parece que ellos buscaban también, como dice el versículo 43, ¡ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en la sinagoga! O sea, buscaban protagonismo, y como ellos no podían tener ese protagonismo, todo lo que salía de su mirada o todo lo que entraba a su cuerpo eran prejuicios, legalismo, lo que impedía que otros pudieran conocer el Evangelio del Señor. Y ahí quisiera detenerme para terminar. Hermanos queridos, debemos dejar que la luz de Jesucristo renueve nuestro entendimiento y nuestro corazón y nuestros ojos. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos conocido la luz, debemos aprender a mirar todo con esperanza. Ya no le digamos a los matrimonios, no te cases porque esto no va a resultar. Dígale, cásate, porque si el Señor ha restaurado nuestras vidas, ¿por qué el Señor no puede restaurar los matrimonios? ¿Lo cree usted? ¿Cuántos matrimonios han sido restaurados por el ministerio de alma? No por el ministerio de alma, por Jesús en el ministerio de alma.
Lo que pasa es que a veces nuestra mirada entenebrecida nos lleva a decir, estar casado es malo, esto es malo. Segundo, cuidado con acumular raíces de amargura. Fíjese que las raíces de la amargura también impiden que otros lleguen a Jesucristo. Hebreos capítulo 12, la palabra del Señor dice claramente que de alguna manera cuando uno tiene el pensamiento entenebrecido y cuando hay raíces de amargura, impedimos que otros se acerquen. Por favor, Hebreos 12:15. Mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de ninguna raíz de amargura brotando cause dificultad y por ella muchos sean contaminados. Cuando acumulamos cosas en el corazón, cuando acumulamos odio, cuando acumulamos situaciones que no hemos solucionado adecuadamente, cuando vemos que otros son muy amigos, nos da rabia, nos molesta, porque nosotros no podemos ser amigos. Me detengo a decir esto. Nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de mirar. ¿Por qué no podemos ser más felices? Si todo lo que Dios ha creado, como dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Señor. ¿Amén? Y eso ha sido para que lo disfrutemos. Disfrute de la vida, disfrute de este país. No mire todo con ojos oscuros. Si es verdad, hay muchas cosas que no nos gustan, pero el diablo no está ganando esta batalla. Jesucristo la está ganando. Jesucristo va avanzando. El reino de Dios va avanzando. Y nuestra tarea simplemente, hermanos queridos, es dejar que Jesucristo transforme no solo nuestro ser, sino nuestra manera de mirar las cosas. ¿Quién puede sanar el ojo malo? Jesucristo, el Señor. Por favor, Romanos 12:2, y termino con esto. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única manera de comprobar esa voluntad de Dios es que en nuestro interior resplandezca la luz de Jesucristo. No seamos fatalistas. Veamos las cosas de manera distinta. Porque si bien no hay señales como antes, la señal más gloriosa que tenemos es que Jesucristo vive en medio de nosotros. ¿Amén? ¿Amén? Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos disfrutar este mensaje maravilloso para poder cambiar nuestra actitud frente a las vidas y no ser tan fatalista. Tú dijiste, Señor, que venías a darnos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, Señor, si hay algo esperanzador, es que tú cambias aún nuestra manera de mirar. Renueva nuestro entendimiento, Señor. Si hay tinieblas en nosotros, cámbialas, Señor, para que brille tu luz. Pero también que nuestra actitud de mirar las cosas no impidan, Señor, que otros puedan llegar a las plantas tuyas. Todo lo contrario, que nuestra luz, cuando brille, pueda permitir que otros conozcan a Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.